familia, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Estamos iniciando este mes de marzo de este año 2021. Hace un año la vida como la conocíamos cambió drásticamente, pero bueno, esperamos que este año tenga mejores cosas este mes. Y pues de entrada vamos a ir a una nueva serie que de alguna manera va de la mano con la serie anterior. Vamos a seguir leyendo un poquito el libro de Esdras, porque estamos hablando de un tiempo de reconstrucción, un tiempo de restauración. Y yo quiero que me acompañes a Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, y ahí dejes un poquito el marcador o tu mano, ¿verdad? Ahí, porque vamos a ver otras partes antes de la escritura. Y nada más para recordarte el propósito por el cual el pueblo de Israel regresaba era para edificarle una casa al Señor. Y este regreso, vamos a decir segundo éxodo, el primer éxodo pues es el que conocemos cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, de una tierra de esclavitud a la tierra prometida, y de alguna manera algunos catalogan esto como un segundo éxodo, ya que el pueblo de Israel estaba ahora regresando a lo que había sido su tierra después de haber estado otra vez como esclavos en otra nación. Y regresaron en varios grupos. El primer grupo de hecho regresa por medio de Esdras. Esdras es un estudioso de la ley, representa lo que es el sacerdocio. Nehemías también trae de regreso al pueblo de Dios, pero él no tiene ninguna función religiosa. Él era una persona apegada al gobernador. Y ahí después vemos con Zorobabel y Salatiel, vemos la unión del reinado y el sacerdocio, que son Zorobabel y Salatiel lo vemos más en el libro de Ageo. Y estos libros son contemporáneos y podemos ver cómo Dios estaba moviendo en esta estación del tiempo de regreso de Israel. Ahora, cuando vamos a hablar de reconstruir y de restaurar, tenemos que hacernos algunas preguntas importantes, porque no solo se trata de hacer las cosas por hacerlas, hay un orden. Y estos libros nos hablan precisamente de ese orden y de esas formas en las que es necesario que reconstruyamos. O en este caso, ellos iban a construir por una segunda vez. En nuestro caso podemos hablar de dos cosas fundamentales. Una es las áreas de restauración, como lo vimos el domingo pasado. Hay áreas personales donde Dios quiere que restauremos. Es decir, áreas que ya estuvieron funcionando algún tiempo y tal vez se vieron agrietadas, se vieron pausadas, áreas como nuestra relación con Dios, áreas a lo mejor del servicio. Algunos de nosotros tal vez servíamos en algún ministerio, en alguna forma, y pues la pandemia vino a parar y hoy se trata de empezar a volver a echar a andar una maquinaria congregacional. Esto quiero que lo enfoquemos mucho a lo que es la labor como iglesia local de reconstruir cielos abiertos, y a nuestras áreas personales, y también a lo que es como cuerpo de Cristo tendrá sus aplicaciones. Pero son dos áreas. Una es, como te decía, reconstruir, es decir, volver a edificar, o reparar. Reconstruir significa reparar también, es decir, algo que tal vez no está totalmente destruido, pero es necesario que tenga una reparación. Y la otra es edificar cosas nuevas, es decir, cosas que hasta la fecha no hemos experimentado, no hemos conocido de parte de Dios, áreas en nuestra vida que tal vez no hemos empezado a movernos. Para algunos de ustedes tal vez tienen poco del Señor, y empezar a edificar algo nuevo sería, por ejemplo, servir en algún ministerio cuando nunca has servido, o empezar a estudiar un poco más profundo la palabra, con más seriedad, con más, más sistemáticamente, y empezar a madurar, empezar a crecer como creyente. Como iglesia, pues hay muchas áreas que nos
falta edificar, hay ministerios que no existen en cielos abiertos, que pueden ser áreas de oportunidad para que existan. Hay ministerios que, como dije ahorita hace un momento, tal vez necesitan ser reparados, pero sobre todo hay cosas donde tenemos que edificar algo nuevo, nuevo para nosotros, no nuevo en el sentido de que algo que diferente a todos los demás, sino algo nuevo para nosotros, y que los planes y los propósitos de Dios están mostrados y establecidos. Entonces, por un lado tenemos reparación y por otro edificación de cosas nuevas. Y cuando estamos hablando de construir una casa al Señor, hablamos de la unión de estas dos ideas. Hoy es necesario que corrijamos cosas que tal vez no están del todo bien como congregación o en nuestras vidas personales, y que empecemos a mirar también a cosas que pueden ser áreas nuevas a construir. Sin embargo, creo que hay tres preguntas bien importantes que tenemos que hacernos y de las cuales vamos a partir el día de hoy un poquito. Y lo primero que yo te diría, la primera pregunta importante es: ¿cómo construir o cómo reconstruir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la forma bíblica? ¿Cuál es la forma en la que Dios quiere? Hago mucho énfasis en esta parte de cómo hacerlo y de que sea como Dios quiere, porque de eso se trata. Es algo que tenemos que aprender, es que no podemos seguir viviendo a nuestro propio parecer. Dice en Proverbios, ¿verdad?, que uno dispone las cosas, pero el Señor es el que termina dándole rumbo a nuestra vida. Y también le dice al necio: necio, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces tenemos que aprender a que hay una manera correcta. Entonces el cómo lo vamos a ver en este capítulo de Mateo, en Mateo 7:21. Acompáñame a Mateo 7:21 y deja tu separador en Esdras. Pero en Mateo 7 vemos una porción bastante conocida. 7:24, perdón. Y dice de la siguiente manera, está hablando Jesús. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús está haciendo una comparación entre dos tipos de personas. A uno le llama prudente o sabio y al otro le llama necio. Y básicamente la diferencia entre el sabio y el necio es cómo construir. Por eso te decía, lo primero que hay que preguntarnos es: ¿cómo le hacemos, Señor? Y esta parábola nos da la principal indicación. Hay que aprender a construir sobre la roca. ¿Ok? En esta porción en particular de la Escritura, la roca es la palabra. Porque Jesús dice: al que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con este tipo de hombre que construyó su casa sobre la roca. Jesús mismo también se hace llamar, o uno de sus varios títulos o varias tipologías es la roca, porque sobre él podemos construir también. Entonces yo te voy a decir el día de hoy, cuando nos preguntamos cómo construir algo, es sobre la palabra de Dios y sobre la persona de Cristo Jesús. Cuando tú y yo aprendemos a construir sobre la palabra de Dios, sobre los preceptos establecidos en la Escritura, es una forma segura de construir. Tal vez es una forma más tardada que lo que muchos hoy en día buscan. Tal vez es una forma que requiere más entrega y más sacrificio que lo que muchos están dispuestos a dar. Sin embargo, es la única forma en la que tú y yo podemos garantizar que nuestra casa va a estar bien construida. ¿Por qué?
Porque dice esta parábola que cuando vinieron las lluvias y los vientos, golpearon fuerte contra las dos casas. Es decir, las dos casas sufrieron las mismas tempestades, las mismas lluvias, los mismos vientos, pero una cayó y otra permaneció. Y la diferencia era porque estaban construidas sobre la roca. Cuando estamos hablando de una vida construida sobre Jesús, yo no te estoy hablando de una vida donde vas a ver ausencia de problemas. Los mismos problemas, las mismas situaciones difíciles, las mismas calamidades que sufre una persona que no construye sobre la roca, la vamos a sufrir si estamos construyendo sobre la roca. La diferencia es que no se va a caer nuestra construcción. De tal manera que cuando tú y yo construimos sobre los preceptos que están establecidos en la Escritura, por ejemplo, si vamos a arrancar un negocio, es ver cómo habla Dios de que manejemos nuestras finanzas. Una empresa, cómo Dios quiere que sean manejados los negocios con los otros, que haya balanzas justas, que haya tratos cordiales, que haya un enfoque en lo eterno. Cuando construyes una familia, un matrimonio, cuando construyes un ministerio, todo aquello que puede ser construir tu vida misma, las cosas que tú deseas para tu vida, tienes que ir viendo qué dice la palabra de Dios acerca de cosas y las prioridades en la palabra de Dios, y sobre eso ir nosotros a construir. Ahora, cuando hablamos de construir sobre Jesús, hablamos de poner nuestra confianza y nuestro apoyo primeramente en Él. Y que Él sea el centro de todo lo que hacemos, el centro de todo lo que hacemos y buscamos recaiga y se apoye en la persona de Jesucristo. Cuando vemos este tipo de vida, te voy a dar ejemplos bien sencillos. Nunca pondremos el trabajo por encima de Dios, porque entendemos que Dios prospera nuestro trabajo y que de Dios viene la provisión. Una persona que no tiene tiempo para buscar al Señor por cuanto primero pone su trabajo, es una persona que no está construyendo ni sobre la roca ni sobre la persona de Jesús. Está construyendo sobre sus propios deseos, sobre sus propios conceptos, y un día va a venir la lluvia y va a golpear y esa casa se va a caer. ¿Por qué? Porque el trabajo no es una roca sólida sobre la cual puedes construir. Cuando construimos sobre nuestros propios anhelos o deseos o sueños o proyectos, ignorando lo que la palabra de Dios dice sobre ellos, hay algunos que pueden estar desaprobados delante de la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos con este corazón, de todas maneras, de ver nuestra propia realización, sin importar los conceptos del Señor, tarde o temprano sufriremos una pérdida. Entonces, lo primero que podemos ver en este momento es poner a la persona de Jesús como el centro de todo y la palabra de Dios como el filtro de cómo se hacen las cosas. Si tú y yo hacemos esto, ese es el principio de la sabiduría, porque esto engloba, o lo podemos hablar también como un temor al Señor. Honramos su palabra y honramos su persona, y entonces eso muestra un temor de nuestro corazón hacia Dios, y dice la palabra que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Entonces seremos sabios al construir de esta manera. ¿Por qué? Porque estaremos construyendo bajo un temor del Señor. La segunda pregunta, primero es cómo, y ahí vamos cómo, poniendo primeramente las bases sólidas en la roca, que es la palabra y que es Cristo. Ahora, la siguiente pregunta que yo me hago es ¿con qué? ¿Con qué vamos a construir? Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la palabra que tenemos que poner atención el día de hoy: sobreedificar. ¿Ok? Dice Pablo, yo como un perito arquitecto puse un fundamento. Está hablando de los fundamentos que había puesto en la iglesia de Corintios en cuanto a la fe, en cuanto a estos creyentes. Y en el versículo 11 dice, esta verdad
que refuerza lo que vimos en el punto pasado. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, la base sólida sobre lo cual se construye la casa, eso es el fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. No podemos poner otro, o lo puedes poner, pero no estarías edificando una vida agradable a Dios, no estarías edificando una vida con un impacto, no estarías edificando la vida que quieres realmente. Entonces no podemos poner otro fundamento. El principal fundamento, la principal piedra de ángulo, lo dice Pedro de otra forma, es Jesucristo. Ahora, dice, cada uno mire, ahí la palabra mire es examine o revise cómo sobreedifica. Es decir, ya está puesto el fundamento y sobre este fundamento vamos ahora sí a echar muros y vamos a echar un segundo piso, un tercer piso, cuartos, etcétera, en la construcción de nuestra vida. Y este sobre edificar, dice, versículo 12, y si sobre este fundamento, es decir, sobre Cristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque será salvo, si bien no será salvo, aunque así como por fuego. Ahora es con qué o de qué manera vamos sobreconstruyendo. Y a mí este pasaje siempre me ha gustado y siempre es un pasaje muy recurrente a la hora de que yo comparto la escritura. ¿Por qué? Porque me enseñó un principio de la calidad de cómo estamos construyendo. Cuando tú vas a construir algo, tú necesitas material. Y hay materiales de diversos precios y de diversos tipos, de diversas categorías, vamos a decirlo así. Hay material económico, hay material medio en precio y hay material caro. Y por lo general los materiales caros son los que son de mejor calidad, duran más, tienen garantías que los otros no tienen, han sido puestos a prueba de otras maneras y nos garantiza el invertir en un buen material, nos garantiza la permanencia de nuestra construcción también. Y aquí el apóstol menciona dos grupos de cosas. En uno menciona oro, plata y piedras preciosas, y en el otro menciona madero, heno y hojarasca. Y las grandes diferencias entre estos dos grupos hay dos. La primera es el valor y el precio de cada uno. Para que tú puedas construir con oro, con madera, con oro, con plata y con piedras preciosas, se requiere más precio, se requiere mayor sacrificio de tu parte, se requiere un costo mayor, un costo más elevado. Es mucho más barato construir con heno, con madera y con hojarasca. Lo consigues donde quiera y a precios muy accesibles y grandes cantidades. Y el otro, todo lo contrario, escasea. Con el mismo dinero comprarías mucho menos cantidad, pero la calidad es infinitamente mayor. Hay aspectos en nuestra vida donde nosotros no queremos, y lo he estado diciendo mucho en estas últimas reuniones, muchas veces no estamos dispuestos a pagar un precio por seguir a Cristo, o no estamos dispuestos a invertir nuestra vida en Dios, a honrar a Dios con nuestra vida, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que anhelamos. Queremos una vida con Dios que no nos cueste, que sea relajada. Si tú quieres edificar de la manera correcta, vas a tener que hacerlo con este primer grupo de cosas y te va a costar más. Lo segundo que vemos que hay un contraste grande es la durabilidad, y ese es donde se centra esta porción de la escritura.
Dice, cuando venga el fuego, si pasamos fuego, la plata, el oro y las piedras preciosas permanecen aunque sean pasadas por fuego. Pero la madera, el heno y la hojarasca son consumidos, desaparecen, el fuego se los come. De tal manera que estamos hablando de construir con materiales caros, materiales de mejor calidad, pero sobre todo materiales eternos, ¿ok? Y es lo mismo cuando nosotros vivimos nuestra vida bajo principios eternos, va a demandar de nosotros mayor entrega, mayor sacrificio, mayor pérdida en cuantas cosas relacionadas con el mundo. Pero vamos a ver que este material es un material que vale la pena obtener. Es un material con el que tú puedes tener una tranquilidad y que aún hace que el valor de tu obra resalte. Imagínate que tú tuvieras, no sé, una casa y la casa tuviera partes de oro, de plata y de piedras preciosas, los acabados o ciertos adornos, y otra casa igual, el mismo diseño, pero los acabados fueran de madera, de hojarasca. El precio de una comparado con la otra sería elevado, aunque se vieran muy parecidas. Y a veces nosotros queremos vivir vidas que parezcan bien, que parezcan espirituales, que a los ojos de fuera de la otra gente pues no pudieran examinar, pero Dios dice, hey, yo estoy viendo la radiografía y estoy viendo la calidad y el tipo de material que estás usando. Construye con el mejor material. Por el dinero no te preocupes, dice el Señor, porque yo proveo. Y esa es una verdad, aunque sea un material más costoso, no hay nada más costoso que el precio que Jesús ya pagó, y cómo con su gracia nos extiende favor y misericordia para nosotros poder vivir de una manera por encima de la tendencia normal. Toda vida donde Cristo está glorificado, toda vida donde Cristo está manifestado, debe ser una vida infinitamente distinta a una vida terrenal. Porque se tiene que ver esta diferencia de la eternidad de Dios en nosotros, reflejada en nuestro estilo de vida. Si tu vida se ve igual que la de cualquier persona que no tiene una relación con Dios, aguas, estás construyendo con los materiales equivocados. La tercera pregunta, ahí vamos a empezar a aterrizar la enseñanza del día de hoy para centrarnos después en este punto, es ¿en qué orden construimos? Ya vimos cómo se debe de hacer, ya vimos con qué materiales hacerlo. Acompáñenme a Esdras 3. Ahora vamos a ver qué orden. Porque cuando estamos hablando de construir, no podemos construir el segundo piso sin construir el primero. Es muy obvio. Pero aún en el primer piso hay cosas que son muy, muy importantes. Y cuando yo veo al pueblo de Israel que regresa y la manera en la que empezaron a reconstruir el templo fue una manera algo peculiar que vemos que Dios inspiró. Y en el versículo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor por la mañana y por la tarde. Asimismo celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se han echado todavía.
Hasta ahí vamos a leer de momento. Vemos que el pueblo de Israel regresa y me encanta que dice que se reúnen como un solo hombre. ¿Sabes qué? Si queremos ver la reconstrucción de cosas en nuestra iglesia, tenemos que hacerlo juntos en unidad. No se puede levantar solo. No lo puede hacer una sola persona, no lo puede hacer el pastor solamente, no lo pueden hacer unos cuantos solamente. Tenemos que empezar a reaccionar como un solo hombre. Pero lo primero que viene a edificar es el altar, la parte central de todo y que encerraba gran parte del propósito por el cual vinieron a edificar una casa al Señor. Le edificaron una casa donde pudieran ofrecer sacrificios. Y aun cuando no estaban todavía echados ni siquiera los cimientos ni todas las demás partes, lo primero que ellos hacen bajo un entendimiento inspirado por el Señor es: vamos a edificar el altar. Lo primero que hay que hacer es poner un lugar donde se puedan estar ofreciendo sacrificios continuamente. Vamos a reedificar la adoración al Señor. Vamos a regresar al centro de lo que más importa, y es ofrecerle gloria y honra a nuestro Dios. Si tú recuerdas la razón por la que habían salido esclavos años atrás en el tiempo del cautiverio, es porque habían sido idólatras. La idolatría es lo contrario a la verdadera adoración. La idolatría es cuando desviamos nuestro corazón a otras cosas y ponemos otras cosas, otros dioses, primero que a nuestro Dios. Y ellos estaban de alguna manera yendo en contra de esa tendencia y diciendo: vamos a reconstruir y vamos a ir haciéndolo en el orden correcto, y primero vamos a regresar a la adoración. Hay que regresar a que el pueblo pueda traer sacrificios, hay que regresar a que el pueblo pueda estar dando. Me gusta mucho que habla de las ofrendas espontáneas. Había unas marcadas con ciertas formas, ciertas leyes, pero había otras espontáneas donde el pueblo venía y daba y ofrecía de repente, sin ser un día especial, sin ser de una forma, la forma sí tenía que ser de una manera, pero sin ser pedido o exigido por algún día de fiesta, sino simplemente nacía del corazón de ellos venir y ofrecer. Entonces lo que el pueblo de Dios comenzó a hacer como un solo hombre fue: vamos a reestructurar, levantar, reparar el lugar donde se adora. El lugar donde se adora. Vamos a reconstruir del centro hacia afuera. La mayoría de nosotros en una construcción moderna primero hubiéramos puesto todas las cosas alrededor, todas las paredes, todos los cimientos, y tal vez hasta el último, todo lo que se ve exteriormente, y hasta el último lo que va en medio que nadie ve. Y desde primero vamos a edificar lo central, vamos a edificar del punto de importante hacia afuera. Y eso es algo de lo que yo quiero ir terminando el día de hoy, y es: tenemos que dar el orden primero. De lo primero que tengo que edificar es mi relación con Dios. La próxima semana voy a hablar de todo lo que simboliza edificar el altar. Pero lo primero es aquello que me conecta con el Señor. Esta relación, este vínculo que yo tengo con el Señor, en el tiempo de ellos se expresaba por medio de sacrificios. Y hoy es decir: ¿sabes qué, Señor? Lo primero que yo quiero restaurar contigo y conmigo es el yo ofrecerte mi vida, el yo ofrecerte sacrificio continuo, el yo venir y de día y de noche poder presentarme delante de ti y adorarte. Y eso es la obra de Jesús en nosotros, que como nuestro sumo sacerdote se entregó en un sacrificio perfecto y abrió un camino al Padre para que tú y yo nos acerquemos. Dice Santiago: acércate pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Ese trono de la gracia era una parte del arca. Nosotros en la Reina Valera lo vemos como la silla de la preposición, y es el lugar donde ellos venían. En inglés realmente se llama trono de gracia, se llama silla de gracia,
y es donde nosotros nos encontrábamos con el Señor. Esa parte la restauró Jesús. Cuando Jesús vino, dijo: lo primero que voy a restaurar es la relación entre Dios y el hombre. Y después va a venir en una segunda ocasión a poner su reino, a instaurar todo, pero lo primero que repara es esta relación entre Dios y nosotros. Así que yo quiero decirte, lo primero que tú tienes que reedificar hoy en día, reevaluar, es cómo está tu relación con Jesús. Este año, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu entrega, tu pasión, tu hambre por las cosas de Dios, tu hambre por conocer más al Espíritu Santo, tu hambre por estar en tiempos en la presencia del Señor? Porque tú puedes corregir áreas aún como áreas de santidad y volver una vida de obras religiosas de repente sin darte cuenta, si el centro de todo no es el amor a Dios restaurado. Si tú te has sentido frío y lejano a Dios, tienes que comenzar diciéndole: Señor, ¿sabes qué? Vuélveme a acercarme a ti y déjame enamorarme de ti, enamórame de nuevo, enciende mi corazón de nuevo para yo poder restaurar este lugar donde yo me ofrezco, donde yo me presento y me entrego a ti continuamente, día y noche, sacrificios, día y noche, holocaustos, y yo vengo y te doy lo mejor de mí, la parte de mi vida, de la grosura, de lo mejor que se quema para ti, para que se levante una ofrenda de olor fragante. Ellos lo primero que estaban haciendo era regresar a su sacerdocio. Antes que otras funciones, regresar a la parte de ofrecer. Dice en Hebreos: porque todos somos sacerdotes constituidos para ofrecer ofrendas voluntarias de parte entre los a Dios, por medio, ofrecerla a Dios de parte de los hombres. De tal manera que ellos estaban ejerciendo su sacerdocio, es decir, vamos a reconstruir primero el altar. La próxima semana te voy a decir de cómo se reconstruye este altar, pero lo primero que yo quiero que tú hoy examines es cómo está el altar de tu corazón. ¿Cómo está ese altar? ¿Está sucio? ¿Está derrumbado? ¿Tiene cenizas viejas? ¿Aún tiene fuego? ¿Se apagó el fuego? ¿O ahí permanece el fuego y está ardiendo continuamente? ¿Lo has mantenido bien? Es lo primero que tienes que analizar. Y si tienes un altar tibio, un altar donde pues a lo mejor hay una pequeña llama, pero no es el fuego que debe de haber, tienes que ir con el Señor y decirle: Señor, enciéndeme de nuevo. Enciéndeme de nuevo. Tú pon el fuego, Señor, y yo pongo el sacrificio. Tú ven y ayúdame. Yo pongo este altar, este corazón, y tú derrama tu espíritu sobre mí para reconectarme, para despertarme, para reedificarme para ti. No es una reedificación para beneficio tuyo, es una reedificación para empezar a poner en orden las cosas y partir de restablecer nuestra relación con Jesucristo. Como iglesia también tenemos que hacer eso, voltear a ver a Jesús y decir: Señor, tú eres el centro, tú eres la razón, tú eres el motivo. Vamos a edificar un altar para encontrarnos contigo. Iglesia, por mi parte, el día de hoy es todo. Espero que esto sea de bendición. La próxima semana vamos a ver todo lo que engloba el edificar el altar y cómo hacerle para edificar el altar. Pero hoy yo quiero que te lleves eso, y es que examines cómo está la situación de tu altar, porque tienes que hacer un examen para poder hacer un presupuesto de lo que va a ocuparse, de lo que va a llevar en este tiempo de reconstrucción. No solo es llegar y construir por construir, tienes que hacer un proyecto para esto. Entonces vamos a decirle a este punto el proyecto de la restauración de tu corazón, de tu altar. Que tu corazón pueda ser restaurado y avivado por Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. I'm coming